El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. Uno. Nayeli Guzmán y François Esquerra nos comparten un artículo que denuncia el crecimiento récord de consultorios médicos privados, especialmente en farmacias. Esto como reflejo del deterioro del sistema público de salud durante el sexenio de López Obrador. El desabasto de medicamentos y la saturación de servicios han impulsado una privatización encubierta de la atención primaria, donde los sectores más pobres llegan a destinar hasta el 10% de sus ingresos en servicios médicos. Encabezan su artículo sosteniendo: con AMLO aumentan consultorios médicos privados. Solo en 2023 hubo más de 9,000 establecimientos, el máximo histórico. Afirman que en ese año se otorgaron 9,235 nuevos permisos para consultorios privados, más del doble que en 2018, con entidades como el Estado de México y Chiapas entre los más afectados. El gasto en medicamentos aumentó 39% entre 2018 y 2022, y los hogares más pobres pasaron de gastar 211 a 427 pesos anuales. Entre 2019 y 2022, la atención en centros públicos cayó del 36 al 25%, mientras que en farmacias aumentó significativamente. Esa tendencia contradice la promesa presidencial de fortalecer la salud pública. El recorte de más de 6,000 millones de pesos a ciencia e innovación, incluyendo salud, y la incapacidad del IMSS Bienestar para compensar la falta de acceso han forzado a millones de personas a pagar por servicios que el Estado dejó de garantizar. 2. Retomando las ideas de la politóloga Bárbara F. Walter, se advierte que las guerras civiles modernas no inician con violencia armada, sino con discursos que dividen, erosionan instituciones y redefinen al adversario como enemigo interno. En lugar de apelar a la lealtad constitucional del ejército, Trump busca instaurar una lealtad personal basada en afecto y gratitud, presentándose no como gobernante democrático, sino como salvador de una nación sitiada desde adentro. Esta operación discursiva busca convertir a las Fuerzas Armadas en una herramienta política al servicio de un proyecto personalista de poder indefinido. Con su columna "El discurso de Trump anticipa la fractura", el autor advierte que este intento de apropiarse simbólicamente del ejército representa un punto de inflexión. Si se consolida, el orden republicano podría no resistir. La amenaza no es ideológica, sino estructural. El poder como propiedad y no como representación. Por ello, la defensa de la democracia requiere más que instituciones. Exige una ciudadanía activa, capaz de identificar y resistir la sustitución de la legalidad por la fidelidad. Las democracias no siempre caen con ruido, a veces colapsan entre aplausos. 3. En Nexos, Jesús Paredes advierte que la desaparición del Coneval representa un retroceso grave en la política social de México, ya que pone en riesgo la continuidad de la medición de pobreza a nivel municipal, clave para entender a poblaciones vulnerables. Durante más de 15 años, los datos generados por este organismo permitieron diseñar intervenciones focalizadas y distribuir recursos con justicia. Entre 2016 y 2022, aunque 6 millones de personas salieron de la pobreza, 2.2 millones más cayeron en ella o en vulnerabilidad, sumando 94 millones en total. Además, 9 millones se mantuvieron en pobreza extrema sin cambios. Sin información desagregada y confiable, este tipo de fenómenos tiende a quedar oculto. Con el título "¿Qué pasa si México se queda sin medición a nivel municipal?", el autor denuncia dos contradicciones. El gobierno elimina el Coneval mientras asegura combatir la pobreza y al mismo tiempo transfiere funciones estadísticas al INEGI sin asignarle presupuesto suficiente, lo que pone en duda la continuidad de mediciones clave como la encuesta Intercensal 2025. Sin estos datos,
Las decisiones de política social corren el riesgo de volverse opacas, poco técnicas y perjudiciales para comunidades históricamente marginadas. 4. Por su parte, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, advierte que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa una etapa de alta tensión e incertidumbre, agravada por las políticas unilaterales de Donald Trump en temas como migración y comercio. Ante este panorama, Romero exige que México adopte una política exterior firme, estratégica y con visión de Estado, alejada de improvisaciones y declaraciones irresponsables por parte de figuras del oficialismo. Lamenta que no se concretara el esperado encuentro entre Claudia Sheinbaum y Trump en el G7 y subraya la urgencia de que haya un mensaje firme ante quien ha sido abiertamente hostil hacia México. Desde Acción Nacional, plantea una agenda prioritaria para la relación bilateral: frenar las redadas, eliminar aranceles injustos, rechazar cualquier intento de gravar remesas y asumir una postura firme frente a los actos de injerencia o señalamientos que involucren a figuras del oficialismo en temas sensibles. Con su columna titulada Relación bilateral es prioridad, concluye que México necesita una diplomacia de altura basada en principios y resultados concretos, no en sumisiones o gestos tibios. Para el PAN, defender a los migrantes, la soberanía y la dignidad del país debe ser una prioridad nacional. 5. En El País, Salvador Camarena plantea una crítica puntual y argumentada a la figura de Bernardo Batis, colocándolo como un símbolo de la contradicción que vive parte de la vieja oposición mexicana que hoy forma parte del régimen. El autor señala que antiguos opositores que construyeron su legitimidad enfrentando fraudes y abusos electorales hoy validan prácticas que desdibujan el voto libre. La figura del acordeón, defendida por Batis, no es tomada como un detalle técnico, sino como una manifestación del nuevo autoritarismo electoral disfrazado de orientación ciudadana. La reflexión de Camarena titulada "De defender el voto a defender los acordeones" trasciende a Batis y pone el foco en una problemática más amplia: la captura del poder judicial por parte del oficialismo mediante procedimientos opacos, resultados sospechosamente uniformes y una narrativa que trivializa las advertencias sobre el debilitamiento institucional. El autor sostiene que las elecciones judiciales no fueron democráticas en esencia, sino solo en apariencia, y que figuras como Batis, quienes antes denunciaban estas distorsiones, ahora las justifican o minimizan. El artículo también refleja el desencanto de sectores de la sociedad civil con quienes alguna vez representaron una voz ética frente al poder y que ahora parecen sumarse a una lógica vertical y de obediencia. Camarena no niega el pasado democrático de Batis, pero lo considera insuficiente para justificar su actuar presente. En este sentido, el texto es una crítica a la congruencia y al pragmatismo que termina vaciando de contenido los ideales que una vez se defendieron. 6. En Latinus, Carolina Hernández advierte sobre la erosión progresiva de la libertad de expresión y del Estado de Derecho en México, evidenciada por casos recientes de criminalización de periodismo, censura judicial y control estatal de contenidos digitales. Se destaca el caso del periodista Jorge Luis González en Campeche, vinculado a proceso penal tras denunciar corrupción ligada a la gobernadora de Morena. En Puebla, se aprobó una ley que castiga con cárcel los insultos en redes sociales pese a sus definiciones ambiguas. En Tamaulipas, el Tribunal Electoral ordenó censurar al periodista Héctor de Mauleón. Además, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones otorga al Estado nuevas facultades para intervenir en plataformas digitales. A esto se suma la captura del Poder Judicial, con la próxima designación de jueces afines al oficialismo y un doble estándar en el uso de la libertad de expresión, como lo demuestra el caso de Melissa Cornejo, consejera de Morena sancionada por opiniones incómodas. Con su publicación
la 4T y el rompecabezas del silencio, el diagnóstico es claro: los derechos no se suprimen de golpe, sino que se diluyen gradualmente mediante acciones que parecen aisladas. El proyecto político actual, concluye el autor, no busca empoderar al ciudadano, sino domesticarlo. Y plantea una pregunta central: ¿México se encamina a una democracia donde se puede hablar o se puede aplaudir? 7. En el ámbito internacional, Francis Fukuyama lanza una advertencia urgente: la inteligencia artificial autónoma, los llamados All Agents, representa un desafío existencial sin precedentes, ya que delegar poder a sistemas sin regulación efectiva puede desestabilizar el equilibrio institucional. La idea central de su argumento es clara: ceder autoridad a máquinas inteligentes sin establecer contrapesos adecuados podría derivar en una pérdida de control que rebase nuestras capacidades como sociedad. Aunque estos sistemas pueden ser útiles para optimizar tareas cotidianas o ejecutar estrategias militares, Fukuyama señala que también pueden actuar fuera de su programación inicial e incluso evolucionar hacia formas de autorregulación. El caso real de un trader que quebró un banco sirve como advertencia concreta de lo que significa perder el control. En el presente, ya existen drones que deciden matar sin supervisión humana directa. Frente a esta realidad, Fukuyama plantea la urgencia de establecer límites a la autonomía algorítmica, mecanismos de supervisión humana obligatorios, regulaciones universales para inteligencias artificiales generales y protocolos eficaces para desconectar sistemas fuera de control. La modernización tecnológica, concluye, solo será sostenible si se acompaña de instituciones fuertes y marcos regulatorios sólidos. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.